Hola, vamos a las 4 de la tarde, estamos listos para iniciar nuestro live de actualidad jurídica. Vamos a comenzar en unos minutos, vamos a ver quién se está conectando. Saludos a Débora, su Heidi Cordero, feliz tarde para ti. Hola Valeria, ¿cómo estás tú? Gracias por venir. Valeria, mi hija hermosa de Miami, se está conectando. Gonski, saludos, feliz tarde. Vamos a ir iniciando esta introducción para este live que vamos a comenzar ahorita a las 4 de la tarde, los próximos 2-3 minutos, para hablar un tema sumamente delicado, que es el tema de la perspectiva de la víctima de un accidente de aviación. Es bastante delicado porque aquí estamos tratando sobre accidentes aéreos que de alguna manera han conmocionado la sociedad. El último que tuvimos fue el accidente en Irán, donde murieron 114 personas, si no me equivoco, con su tripulación. Tenemos un gran invitado el día de hoy que nos va a hablar sobre su experiencia como asesor de las víctimas de aviación aquí en Venezuela, nuestro amigo William Dugarte. Lo importante de este live es establecer de alguna manera cuál es la perspectiva, cómo se ve el accidente aéreo por parte de las víctimas. Vamos a identificar quiénes son las víctimas del accidente de aviación y cómo son los procedimientos establecidos por la legislación venezolana, las normas aeronáuticas, los manuales de procedimiento que tienen las líneas aéreas para el trato de este tipo de personas que son susceptibles de alguna manera por la pérdida de sus familiares. Vamos a esperar que se coloque un poquito más de gente. Aquí tengo unas chuleticas, por aquí las tengo guardaditas para hacer unas preguntas a nuestro amigo William Dugarte en unos minutos cuando se conecte desde España. Nos está acompañando William, ya se conectó William. Saludos William, un gran abrazo, gracias por acompañarnos en este live. El invitado especial que tenemos para el día de hoy en Actualidad Jurídica, que vamos a hablar sobre las perspectivas de las víctimas de un accidente de aviación. Es importante destacar que estos lives los vamos a seguir haciendo con distintos temas y con distintos invitados. Otros los voy haciendo yo en distintos temas de la aviación que vamos a ir poco a poco presentándoles a ustedes. Ya el 1 de junio tenemos otro que vamos a hablar sobre los derechos y deberes de los pasajeros por el contrato de transporte aéreo, que es sumamente importante. De antemano, bueno, con este preámbulo vamos a iniciar entonces este live. Aquí tengo una chuletica donde inicialmente vamos a conceptualizar primeramente, antes de hablar del accidente aéreo, antes de hablar de esa perspectiva que sufre o que tiene, la visión que tiene la víctima de un accidente de aviación, tenemos que aclarar ciertamente que existen elementos de prevención contra los accidentes aéreos. Por eso que la seguridad operacional podemos hablarlo en dos partes. La primera parte, que es la parte preventiva, que precisamente es para evitar a su nivel aceptable que no ocurran accidentes de aviación. Y la parte reactiva, que es la parte donde está la investigación por parte de la Junta Investigadora de Accidentes. Entonces vamos a aclarar ciertos conceptos en la prevención, que es lo que ustedes han escuchado por ahí siempre y no son conceptos iguales entre riesgo y peligro. El riesgo es la probabilidad que ocurra un suceso, en este caso un accidente de aviación. Es una probabilidad cierta, es mentira, es una quimera que digamos que es imposible que no haya accidente de aviación. Simplemente con el uso de una aeronave o simple uso de montarnos en un vehículo tenemos un riesgo seguro, cierto, de sufrir un accidente, en este caso un accidente de aviación.
pero por las medidas de protección, por las medidas de seguridad, por las medidas y procedimientos y normas establecidos por el ordenamiento jurídico y los manuales de procedimiento, se disminuye esa probabilidad de accidente de aviación a un nivel aceptable. ¿Para qué? Para identificar y contener el otro concepto, que son los peligros. ¿Qué son los peligros? Son entonces esas condiciones o esas acciones permitidas o omitidas, ¿verdad?, que aumentan esa probabilidad de ocurrencia de un accidente aéreo. Un ejemplo, simplemente por montarnos en un avión tenemos la posibilidad cierta por el riesgo de sufrir un accidente aéreo. Pero ¿dónde está el peligro aéreo? Cuando un piloto está mal entrenado, una aeronave está mal diseñada o una aeronave está mal mantenida o las pistas donde se vaya a aterrizar tienen condiciones o acciones o esas condiciones inseguras que aumentan esa probabilidad de sufrir un accidente de aviación. Evidentemente, cuando ocurre el accidente de aviación, ahí salimos de la prevención y entramos entonces a la parte reactiva, a la parte de la investigación de accidentes. La ley de aeronáutica civil es muy clara, que el objeto de la investigación de accidentes es para identificar o para descubrir las causas, razones o los motivos que hagan las modificaciones respectivas para que no de sus normas y de sus procedimientos, para que no vuelva a ocurrir un accidente por esas mismas causas, motivos y razón. Este instrumento administrativo puede ser utilizado por parte de los cuerpos de investigaciones o, en este caso, la Fiscalía del Ministerio Público en Venezuela como prueba suficiente para determinar las responsabilidades civiles, administrativas o penales que requieran por la causa del accidente de la aviación. Hasta ahí estamos claros. La ley de aeronáutica civil es clara y dice claramente que la autoridad competente en Venezuela para hacer las investigaciones de accidentes o incidentes de aviación es la Junta Investigadora de Accidentes. El mismo Convenio de Chicago y la misma OASI así lo determina, y todos los países miembros del Convenio de Chicago tienen una Junta Investigadora de Accidentes totalmente separada de la autoridad aeronáutica. Mal podría entonces la autoridad aeronáutica pertenecer o la Junta Investigadora de Accidentes pertenecer a la autoridad aeronáutica porque es como investigar y darse el vuelto. Entonces quedaría como ahí como que no, como tráfico de información y no generaría los resultados. Por eso que hoy día es claro la normativa que la Junta Investigadora de Accidentes, en este caso Venezuela, está totalmente separada y es un ente administrativo totalmente separado de la Autoridad Aeronáutica Venezolana. Bueno, basado en eso, que ya entendemos entonces que la parte preventiva es el riesgo, la parte preventiva es determinar el riesgo y analizar y contener e identificar los peligros, podemos decir que entonces tenemos una aeronáutica civil segura, porque ¿qué estamos haciendo? Minimizando la posibilidad de un accidente de aviación a su mínima expresión o por lo menos a un nivel aceptable. ¿Qué pasa con el accidente? Bueno, ahí entra la parte social, la parte moral, la parte jurídica, donde se produce un daño material y lo más lamentable, se producen pérdidas humanas. Y nuestro amigo William Dugarte, que está presente, ya lo voy a invitar para que entre en el panel, nos explique dentro de su conocimiento como asesor de las víctimas de aviación, ¿verdad?, de accidentes de aviación, nos explique quién es esa víctima de aviación, cómo se trata, qué instrumentos tienen las líneas aéreas para controlar o de alguna manera informar a las víctimas de aviación con la debida forma, porque eso genera un caos, eso genera una crisis en el aeropuerto donde se genera el accidente de aviación. Y posteriormente vamos a hablar la experiencia que tuvo William Dugarte, porque él fue asesor de víctimas de aviación en el accidente de Lamia con el Chapecoense, con el accidente que ocurrió allá en Medellín con el equipo de fútbol.
muy lamentable porque iban para la final de la Copa Libertadores, y tuvo la oportunidad también de asesorar, no como asesor de alguna manera, sino como miembro de colaborar en el accidente 518 de Santa Bárbara en Mérida. Permíteme aquí agregar a William un momentico. ¿Dónde está William? Que no te veo. Vamos a ver. William. Amigo William desde España. Te estamos esperando. Yo sé que son muchas horas de diferencia y lo haces con mucho cariño para nuestra comunidad. Vamos a ver, dice esperando a William Dugarte. Ya estamos por acá. Ojalá que se conecte. Hola, William. Ahora sí te escuchamos. Hola, buenas Vamos a noches, ver, ¿dónde Juan. está? Por ahí viene. ¿Me escuchas bien? A ver. Te escuchamos perfectamente. Falta es el video, que no te vemos. ¿No me ves? A ver, yo me veo en las otras pantallas. No me ves. No, me veo yo. A ver, en los otros teléfonos me estoy viendo, en las otras conexiones que tengo acá en la computadora. Si quieres volver a intentar la llamada. No, me está diciendo un oyente que sí te está viendo. Ok, Sí. Vamos a comenzar así, no te preocupes. Aquí, no te preocupes. William, bienvenido a Actualidad Jurídica. Ahora sí, apareciste perfectamente. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, gracias por la oportunidad. Saludos. Ok, mira, muchas gracias por participar en este tema tan controvertido y tan álgido. Mira, tengo aquí atrás el ATR 42 de Santa Bárbara, el 518, y nuestra Virgen de Loreto en hacer el honor a los caídos y a los difuntos en ese accidente de aviación. Muy bien, gracias, Juan. No pido un minuto de silencio por el tiempo del live, pero yo sé que lo tenemos en el corazón a todas esas personas que de alguna manera perdieron la vida en este trágico accidente. Bueno, William, mira, te estamos invitando a este conversatorio sobre las perspectivas de la víctima de aviación. Ya, como tú me habías escuchado, había adelantado ciertos concepticos en la parte de la prevención, y ese mismo es, y de la Junta Investigadora de Accidentes en Venezuela. Pero fíjate, la primera pregunta que podemos hacernos nosotros, nos preguntamos, ¿quién es la víctima de aviación? Porque la persona que falleció, bueno, falleció, pero ¿quién es la víctima de aviación? Bueno, legalmente se entiende como víctima por extensión a que es familiar de la víctima que ha fallecido en el caso de fallecimiento, porque también tenemos víctimas, como fue el caso de Conviasa, que algunas personas sobreviven al accidente aéreo. Pero se entiende que ante el fallecimiento de un familiar, jurídicamente pasan a ser víctimas por extensión los familiares de primer grado consanguíneo, segundo grado consanguíneo en caso que no hubiese del primero. Ok, perfecto. Entonces, es de recordar a nuestros amigos que están en este live que William, el escritorio jurídico y el escritorio que está llevando William con la doctora María Alejandra, exactamente, estamos llevando un juicio juntos en el accidente que hubo en Maiquetía con el venezolana. Ese caso es muy famoso porque terminó el avión en los bomberos aeronáuticos. ¿Okay? Entonces, podemos decir entonces que la víctima de aviación, el que quedó vivo es la víctima y tiene derecho a una reivindicación de su derecho por el daño causado, ¿no? Correcto. Digamos que dentro del proceso de un accidente aéreo, tú bien lo mencionaste, primero la aerolínea pasa por una crisis, las víctimas pasan por un proceso de caos que es totalmente distinto, y estas víctimas tienen el derecho a una indemnización porque dentro del costo del pasaje está la alicuota o el seguro que corresponde tanto del casco como de los pasajeros en el caso de un viaje. Es obligatorio que cualquier línea comercial, estamos hablando de líneas comerciales, tengan una póliza para cubrir la indemnización correspondiente a terceros y a los pasajeros. Ok, y en el caso de la persona fallecida, porque también hay que tomar en cuenta, lamentándolo mucho, que los accidentes aéreos son casi todos catastróficos y eso de alguna manera genera la pérdida humana. Entonces, ese pasajero que murió en el accidente de aviación, sus familiares, por extensión, tienen el derecho de hacer valer su reivindicación por muerte, ¿no?
Es correcto. Ahora, allí hay, esto es un tema muy interesante, el tema de la indemnización como tal, porque si bien está estipulado no solamente por el convenio internacional que ahorita lo hace, el convenio de Montreal y el de Varsovia, también está en nuestra regulación, por lo menos en el caso de las regulaciones aeronáuticas venezolanas, que tienen derecho a indemnización hasta 100.000 derechos de unidades especiales de giro. Esto viene siendo aproximadamente, una unidad de giro está aproximadamente, derechos especiales de giro, están aproximadamente sobre unos 100 derechos iniciales de giro, vienen siendo unos $150.000 aproximadamente. Ojo, Perfecto. entendiendo que esos $150.000 hasta esa cantidad de dinero es un derecho que estipula la ley, pero la ley dice que en caso que se demostrase que por parte de la línea aérea hubo alguna violación a las leyes o dolo, no se puede limitar entonces esa cifra, sino que queda ya abierta a un peritaje o a una decisión jurídica de un tribunal sobre el monto indemnizatorio total por daño y perjuicio causado. Sí, eso tiene mucha lógica jurídica porque dentro de las teorías de las responsabilidades, la ley, en este caso de la aviación y los convenios internacionales, protegen de alguna manera, cercan la limitación de responsabilidades para que no hayan ataques individuales, porque de alguna manera, por cada accidente de aviación estarían quebrando las líneas aéreas. Entonces la ley protege de alguna manera eso, pero cuando se determina porque hay culpa, negligencia, imprudencia o haya intención de producir el daño, esa responsabilidad se abre para los ataques personales porque ya el que causó el daño lo hace con dolo, lo hace con intención. Sin embargo, Perfecto, Juan, William, excelente. Sí. yo particularmente soy de la opinión de que así como se revisa normalmente que un diseño de una aeronave vaya modernizándose, yo creo que también hay que modernizar las legislaciones. Y yo creo que el ánimo del legislador en la época que fue realizado el convenio de Montreal y de Varsovia, también fue una época donde ocurrían más accidentes aéreos por el contexto que generaba la aviación hace unos 40 o 50 años atrás. Correcto. Hoy en día la modernización de la aeronave, la tecnología, permite una mayor seguridad en el transporte aéreo, pero vienen reflejándose más accidentes por crisis dentro de la institución o clima organizacional, el factor humano, que por la misma tecnología. Para que, para que la aerolínea tomara conciencia y resguardaran entonces todo lo que es el tema de seguridad para prevenir los accidentes aéreos, que sientan un poco más de responsabilidad a la hora de tener que indemnizar, la afectación que puedan tener. Sí, sí, Invertir en seguridad es proteger también las finanzas de una aerolínea. sí, fíjate que ya para 1999 el convenio de Montreal de alguna manera refunda los principios del convenio de Varsovia. Pero en Venezuela, Venezuela no ha suscrito todavía Varsovia, Montreal Montreal, 1999, no lo ha suscrito, pero el sistema de responsabilidad está establecido en la ley de aeronáutica civil. Entonces ahí entra un choque de criterios que, bueno, que eso tranquilamente lo podemos discutir en cualquier otro live porque esto es tela que cortar. Mira, William, otra cosa, haciendo también unas preguntas aquí, inventándome desde ayer, me dijo, tengo entendido que las líneas aéreas tienen procedimientos y tienen manuales para la atención a la víctima o los familiares que se acercan al aeropuerto, y creo que se llama el manual de contingencia a la hora de accidente de aviación. Eso más o menos, rápidamente, unos 3, 4 minuticos, explíquenos a todos los que estamos en este live, cómo funciona eso. Ese procedimiento está ahí claro, está vigente, se puede leer, se puede conseguir, algo de eso. Bueno, yo te voy a dar en base a mi experiencia, ¿ok? Sí existen los manuales, existe el plan de emergencia o el plan de gestión de crisis, el nombre que le quieran poner a la línea aérea, pero es una obligación tenerlo. Lo que pasa con estos manuales en muchos países, especialmente en nuestra Latinoamérica, es que son manuales que se redactan para cumplir con la autoridad aeronáutica, para llenarlo, tenerlo y mostrarlo, pero que en la práctica no se lleva realmente al personal de las operaciones.
Y es cuando ocurren esta catástrofe aérea, como por ejemplo el caso de Santa Bárbara, que es el que tú nombraste, donde yo empecé, te das cuenta que ese manual de gestión de crisis de la aerolínea y también el del aeropuerto, que también el aeropuerto tiene su manual de atención a la emergencia, donde incluye la atención a las víctimas, realmente lo desconocen totalmente. Entonces viene el caos general a la hora de atender a las víctimas. Y eso lo he visto tanto en el caso de Santa Bárbara como en el caso Conviasa en Venezuela, porque, a ver, ese manual, y te lo digo a grosso modo, incluye qué tiene que hacer la aerolínea y el aeropuerto, ambos como instituciones, a la hora que ocurre un accidente. ¿A dónde deben de dirigir la víctima? ¿Qué personal debe atenderla? ¿Qué espacios deben de tener para poder contener a los familiares y no exponerlo a la opinión pública, hablamos así, al ataque de los medios de comunicación? Y nada de eso, Juan, ocurre a la hora de que han ocurrido estos accidentes aéreos. O sea, no ocurre. Las víctimas están desorientadas totalmente porque yo estaba allí en el aeropuerto. Y no existe entonces la práctica. Quizás ha llamado la atención, quizás un poquito aportar en este trabajo que tú estás haciendo hoy, es el llamado de atención para que esos manuales realmente dejen de ser papel para cumplir con un proceso de la autoridad náutica y se conviertan en experiencia viva de cada persona, de cada ente involucrado en las operaciones aéreas. Excelente, William. Faltaba menos que no, tomar este llamado a las líneas aéreas de alguna manera para que ese manual no se haga letra muerta y se haga efectivo. Y que bueno, y que las autoridades competentes, en especial no tanto la autoridad aeronáutica, pero la autoridad aeronáutica de alguna manera tiene su responsabilidad, pero también los aeropuertos, el plan de contingencia de los aeropuertos donde ocurre el accidente, donde van a llegar las víctimas o los familiares a saber de su gente, pues. Fíjate Juan, y disculpa que te interrumpa. En el anexo 9 de la OASI, que estipula la atención a la víctima de accidente aéreo, este anexo salió en el año 2013, estamos hablando que es reciente, pero la OASI se ve comprometida a brindar un manual específico de atención a la víctima debido precisamente a la deficiencia, a la falencia que estaban ocurriendo cada vez que ocurrió un accidente aéreo. Entonces, ese anexo 9 de la OASI dice cuáles son los tres fundamentales protagonistas de la atención a la víctima. El Estado, el gobierno donde ocurre el accidente, es un responsable de esa atención. Es el estado de suceso. El estado del suceso. Después está el aeropuerto, también tiene que atender a las víctimas de ese accidente aéreo que va a ocurrir, y la línea aérea. Ellos tres, actuando de manera conjunta o separada, están en la obligación de brindar el resguardo, atención a las víctimas de accidentes aéreos, cada uno en su fase, pero estamos hablando de tres actores. Y en el caso del chapecoense, que bien lo acabas también de nombrar, de Colombia, yo cuando llegué al aeropuerto fui atendido tanto por la autoridad del aeropuerto como la autoridad del Estado. Y tenía la atención de los tres actores al mismo momento. Había representantes de la aerolínea atendiendo a la víctima, había representantes del Estado, de la gobernación, de la alcaldía, y había los representantes del aeropuerto. O sea, que allí, en Colombia como tal, su gestión de atención a las víctimas, en los tres involucrados directamente por el manual de la OASI, prestaron 100% la atención. O sea, que se dio, que se dio en la práctica. Y otra cosita que quería aportar rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. Tú comentaste algo muy puntualmente sobre el INAC y la Junta Investigadora y la separación cuando ocurre una investigación de la independencia de una u otra manera de lo que es la Junta Investigadora del Instituto Nacional de Aviación Civil. Pero yo particularmente critico que ambos sí estén adscritos al mismo ministerio, que son dependencias del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. O no sé qué nombre tiene ahorita realmente, porque le han cambiado tanto el nombre que ya no sé cómo realmente se llama. Pero los que antiguamente conocíamos como Ministerio para Transporte y Comunicaciones, el Ministerio Popular, tiene adscrito tanto la Junta Investigadora como el INAC. Y yo creo muy particularmente en críticas constructivas que debe tener más independencia el ente investigativo del ente que controla la aviación. Sí, precisamente es así, así debe ser, pues, las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional
para hacer cumplimiento del artículo, de uno de los artículos del Convenio de Chicago que habla de que todo Estado debe tener una junta investigadora de accidentes, y dice claramente que tiene que estar separado de la autoridad aeronáutica, precisamente para recomendarle a la autoridad competente que modifique sus procedimientos para evitar que ocurra accidentes por la misma causa. Fíjate, una de las cosas que te mandan solo por aquí, de Los Ángeles, California. No están llamando de Los Ángeles de California. Sí, gracias. Fíjate, nosotros en el año 2007, si no me equivoco, 2008, 2007 fue el accidente de Santa Bárbara, el 2008, un ATR-42 que despegó del aeropuerto Arturo Michelena de Mérida, y como muy bien conocido por investigaciones de la misma Junta Investigadora de Accidentes, se pudo demostrar por las causas por las cuales ocurrieron el suceso, cosa que no es de estudio en este momento, en este live, pero lo podemos discutir tranquilamente cuando hablemos de seguridad operacional, los distintos accidentes aéreos que hemos estudiado en nuestra vida como profesionales de la aviación. Pero fíjate, una de las razones por las cuales decidí invitarte es porque tú participaste como parte familiar por la pérdida de un familiar en ese vuelo 518 de Santa Bárbara. Te acercaste allá al aeropuerto y tuviste la primera encuentro con las autoridades y con esa situación bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Y dónde cayó el avión? ¿Y dónde está mi gente? Estas cosas, ¿no? Y todo eso pormenores que quisiera que en los próximos 5 o 6 minutos me pudiese más o menos comentar, ¿verdad? Pues tu experiencia a esa atención de la víctima versus a los procedimientos establecidos en los manuales de contingencia, los manuales de información a la víctima que tenía la línea aérea, en el cual estamos en análisis el día de hoy. Mira, fíjate, en el caso del aeropuerto Alberto Canavarí, el aeropuerto de Mérida, Arturo Michelena, creo que era el de Maracay. Alberto Carnevali, sí, seguro, disculpa. El Michelena de Valencia, sí. De Valencia, perdón. Sí. Ok. Mi experiencia en el año 2008 ante Santa Bárbara, si bien es cierto, la aerolínea intentó hacer lo posible para tener a la víctima, es lo que te había dicho, no tenían una buena gestión, no habían llevado realmente esa práctica de qué pasa si nos cae un avión. Y cuando llegamos al aeropuerto, los familiares nos enterábamos más por los comentarios, por los rumores, por la prensa, que por el mismo personal de aeropuerto y de la línea aérea de qué estaba pasando, dónde estaba realizándose la búsqueda. Fue hasta entrado el día siguiente, 24 horas después del accidente, que nos trasladan al Estadio Metropolitano de la ciudad de Mérida, esto por parte del Estado, para que allí pudiésemos hacer todo el proceso de esperar el rescate de los cuerpos y la identificación de los mismos. Pero fíjate que, insisto, es que no había un plan de emergencia que pudiese estipular el aspecto financiero para atender a la víctima. O sea, proveer, Juan, cuando llegué a Colombia, tenían tarjetas celulares para todas las víctimas que estaban llegando al aeropuerto de parte del Estado, para que tuviese la víctima comunicada. O sea, el más mínimo detalle fue cuidado. Y en el caso de Santa Bárbara no, encontramos un caos total. La línea aérea no estaba realmente preparada para atender la contingencia, aunque tuviese toda la mejor voluntad para atenderla. El aeropuerto no estaba preparado tampoco para atender la contingencia porque el personal no estaba capacitado. Así que lo que encontramos fue caos que fueron las víctimas poco a poco organizándose, y donde una de las mejores actuaciones que yo vi fue en ese caso, fue la gente de responsabilidad civil, la gente de rescate. De protección civil. ¿No? De protección civil. Y ellos sí lograron organizar un poco aquel caos que existía entre los familiares. Pero realmente, mira, hasta la comida teníamos que organizar nosotros para poderla comprar y poder comprar el agua. Había mucha desorganización. Fue una experiencia que finalmente sí dejó enseñanza y sí dejó mucho en la comunidad aeronáutica para poder construir una mejor atención a la víctima, porque una de las cosas que buscamos, en vivo, Juan, esto que tú estás haciendo, no lo estamos haciendo para criticar ni al país ni la infraestructura, lo estamos haciendo para aportar en positivo y ver en qué podemos mejorar. El llamado a la atención de la crítica constructiva, y eso es lo positivo que tienen este tipo de iniciativa que tú has tenido,
para comentar a la comunidad aeronáutica y para prepararnos para una crisis, para prepararnos más adelante y que todos tengamos un poco de conocimiento para la atención a las víctimas. Muy bien, exactamente. Bueno, precisamente como conclusión de este live podemos concluir. Por ahí me preguntaron, están haciendo un acotamiento. Pasa que se me fue rápido para allá arriba, diciendo que aunque efectivamente el anexo 14 establece los protocolos para hacer esa investigación y la atención a estas cosas, las líneas aéreas de verdad no están capacitadas para cumplir el procedimiento, porque lo que menos ellos esperan es que se le caiga un avión. O sea, no hay elemento de práctica que ellos practiquen un estado de contingencia, porque realmente la seguridad de la aviación está tan garantizada que a ellos se le hace como que, bueno, si llegó el accidente, bueno, vamos a cumplir con el procedimiento. Pero efectivamente lo cumplen, pero no lo hacen de manera efectiva y eficaz por la falta de práctica. ¿Okay? Práctica para mí, práctica y práctica. O sea, no creernos invulnerables, porque creernos invulnerables es el primer paso para convertir la crisis en caos, para hacer de esto un desastre. Entonces, no solamente tenemos que practicar, tenemos que llevar a todo el personal, a esa persona que está en el counter, esa persona de tráfico aéreo, tiene que estar capacitada, tiene que saber qué le va a decir el familiar, quién va a ser la persona encargada de las comunicaciones, que haya una sola persona encargada de las comunicaciones preparada para atender a los medios de comunicación, para dar respuestas, para cuando el familiar llegue al counter y pregunte qué ha pasado, que le dijeron que su avión se cayó, esa persona no comete el error de decirle: ay, señora, yo no sé, espérese un momentico por aquí, déjeme preguntar. No, para que diga: un momento, señora, ya le va a atender la persona especializada, venga a este espacio está preparado para ustedes, ya le van a dar la información. Que no le digan cosas como que yo sé por lo que está pasando, porque es un grave error decirle a un familiar: yo sé por lo que usted está pasando, menos que tu familiar también esté dentro del avión. Hay una serie de factores. Yo inclusive doy una charla a la línea aérea en el foro aéreo, que es sobre la gestión de crisis en la línea aérea, para que el personal conozca y sepa cómo tiene que tratar a la víctima y cuáles son el tipo de víctima, porque encontramos diferentes tipos de víctimas. Está la víctima que quiere colaborar, está la víctima que entorpece, está la víctima que tiene un choque emocional. Es muy amplio, Juan, es muy amplio, pero lo cierto sí, totalmente. Es que tenemos que estar preparados para la crisis y no sentirnos invulnerables, porque sentirnos invulnerables y no estar preparados para la crisis es el primer paso para generar un caos y con ello tanto más daño a la víctima como más daño a la imagen de la empresa, y poder entonces llevar a la empresa a un caos que la pueda entrar, que pueda hacer que desaparezca por la mala gestión de la crisis. Así es, precisamente el llamado a estos tipos de live es precisamente para informarle a las personas que nos están escuchando que primeramente que no se preocupen, que los accidentes aéreos catastróficos son muy pocos, de verdad. Las estadísticas hablan de 1 millón, un accidente por cada millón de vuelos, una cosa así, una broma exorbitantemente. Juan, es que hay un dicho que dice, se me quedó bien grabado: es mayor la probabilidad que te ocurra un accidente en el traslado de tu casa al aeropuerto que en el avión que te va a llevar al destino. Entonces, no hay que tenerle miedo al avión, en este caso hay que tenerle miedo a salir de la casa. Así es, así es. Y segundo, que bueno, que cuando ocurre el accidente aéreo, y Dios nos proteja a todos los que estamos aquí y que no hayan accidentes aéreos, eso es lo ideal, pero bueno, es imposible. Sabemos que, para informarle a ustedes, que existen protocolos, existen procedimientos establecidos en los manuales de las líneas aéreas para la atención de la víctima en el momento del accidente aéreo, y darle la información respectiva dosificada como debe ser, para evitar, con lo que dice nuestro amigo William, el caos. Porque después del caos viene entre tantos daños hasta la propia imagen de la línea aérea. ¿Por qué? Porque imagínense, si va de un accidente y los tratan mal, ¿quién se va a volver a montar en esa línea aérea? Entonces pierde la confianza. Bueno, William, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, este live fue bastante interesante. La perspectiva de la víctima de un accidente de aviación. William, de alguna manera, fue víctima del accidente de la aviación del 518 y a partir de eso se puso a estudiar y a prepararse para seguir asistiendo de víctimas de aviación.
Hoy día formamos un equipo, él en España y yo en Venezuela, la parte jurídica la estoy llevando yo aquí, donde podemos asesorar a víctimas de aviación y con María Alejandra y mi persona como decimos, nos entramos a piña aquí en los tribunales marítimos. Sí, un último consejo para la persona que nos escucha. Si usted es víctima de un accidente aéreo, conoce a una persona que es víctima de accidente aéreo o un familiar de accidente aéreo, lo más importante es que usted se asesore con una persona que tenga experiencia en la gestión de accidentes aéreos. No solamente es un abogado, tiene que ser un abogado con conocimiento en derecho aeronáutico, que conozca en los procesos, porque es una materia muy específica y donde la experiencia va a jugar un papel fundamental en el desarrollo exitoso del proceso y en la defensa de su derecho. Por eso es que es el mejor consejo que podemos dejarle para cierre a las personas que nos están escuchando, que es que se asesore con una persona especialista en la materia de derecho aeronáutico, como lo eres tú, Juan. Por eso forma parte del equipo jurídico que yo tengo, porque yo no soy abogado, yo soy un asesor de víctimas de accidentes aéreos y intento rodearme de los mejores abogados, de la gente que está más capacitada para llevar los casos y la defensa de las víctimas que yo agrupo, que en este caso hoy en día están en manos tuyas en Venezuela. Gracias, William. Bueno, con estas hermosas palabras de William, gracias por compartir tu experiencia. Será entonces hasta otra oportunidad, William. Espero vernos en otros live para hablar un tema menos controvertido y menos puro. Vamos a hablar de procedimientos operacionales, vamos a hablar de seguridad operacional, SMS, protección de la aviación y en el próximo live, por favor, no se lo pierdan, el próximo live lo voy a coordinar con otro invitado, no le voy a dar, no le sé ahorita quién es, que vamos a hablar sobre las tendencias de la aviación en tiempos modernos. Acuérdense de eso, acuérdense de ese tema. Ok, William, muchas gracias por tu atención. Saludos en casa. Ya sé que es tarde por allá y a descansar. Seguro, ¿okay? Gracias a todos los que se conectaron, gracias. Gracias a ustedes también, es verdad que sí, súper agradecido. Gracias, William.